Estamos ya en estudio con el ingeniero Miguel Yamasaki, quien es el jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, el CENEPRED. ¿Cómo está, ingeniero Yamasaki? Muchas gracias por estar aquí. Gracias. A ver, comencemos con esta última alerta o este último informe que ha variado de moderado a fuerte, ¿no? Las probabilidades o lo que nos puede golpear, digamos, el fenómeno del Niño en los próximos meses. Bueno, mira, la Comisión Multisectorial de Estudio de Fenómeno del Niño, ENFEN, conocida como ENFEN, se reúne mensualmente, pero por emergencia, desde enero de este año nos estamos reuniendo cada 15 días para hacer un monitoreo y un seguimiento del comportamiento oceanográfico, es decir, de la temperatura del mar, que es uno de los componentes que puede desencadenar en lluvia. Y efectivamente, en el último comunicado, en el 17, la probabilidad de ocurrencia del Niño como fuerte ha superado por primera vez en este año a la de moderada. Moderado se ha reducido y fuerte se ha incrementado, lo cual nos indica que es casi con 100% de certidumbre de que va a haber un fenómeno del Niño, ¿no? Va a ocurrir este fenómeno, se va a manifestar. Ahora, en ese grado de intensidad puede que no, puede que varíe, puede que disminuya, porque hay factores exógenos de la naturaleza que pueden influir en reducir y que ojalá sea así. Claro, pero podría ser lo contrario también. Podría ser lo contrario, de que esto se acentúe aún más, porque el Niño global, que le llaman el Niño en el Pacífico Central, sí se está consolidando de manera muy seria, y esto podría tener, o va a tener, no podría, va a tener incidencia sobre el Niño costero y sobre la sequía que tenemos en el sur del país también. ¿Y cómo nos estamos preparando sobre ese tema? Que es la gran pregunta y la gran preocupación que todos tenemos, ¿no? Hay presupuesto asignado, los gobiernos regionales se sacaron cifras, también no habían ejecutado una buena cantidad o una considerable cantidad de ese presupuesto para el tema de los trabajos de prevención. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Vamos a llegar? Ya no tenemos prácticamente tiempo para esto. Claro, el gobierno nacional asignó alrededor de 4.500 millones de soles, distribuidos en diferentes sectores: agricultura, la Autoridad Nacional del Agua, la misma Autoridad de Reconstrucción con cambios, el Ministerio de Vivienda, Defensa y los gobiernos regionales y locales. Definitivamente no alcanzaba el tiempo, la corta ventana de tiempo, para realizar obras de gran envergadura o obras de carácter temporal, de reducir el riesgo carácter temporal, como por ejemplo muros de contención o defensas ribereñas. Entonces lo que se ha estado realizando son trabajos de prevención de carácter temporal. ¿Como cuáles? Descolmatación de ríos, limpieza de cauces, de drenes, encauzamientos, etcétera. Porque los de carácter permanente, como te decía, no hay tiempo. Entonces, lo que nos ha permitido el corto periodo de tiempo se está realizando. Se han hecho avances, que cada sector ya tiene sus porcentajes, pero efectivamente ya empezó las lluvias en algunos lugares, pero esperemos que estos trabajos sean lo suficiente como para mitigar considerablemente el daño o la afectación a las viviendas y a las personas que habitan en esta zona. Y por el trabajo que realiza su institución, señor Yamasaki, ¿cuáles son, digamos, las regiones que más estarían en riesgo? Y dentro de ellas, ¿cuáles serían los centros poblados o las localidades, digamos, que son más vulnerables, que ustedes han podido identificar ya? Mira, a ver, por lo general todos los departamentos de la costa, de acuerdo al pronóstico o al escenario probabilístico de lluvia de Senami para el verano 2024, todos los departamentos de la costa, inclusive hasta Ica y parte de la Sierra Norte, Oriental, Occidental, Cajamarca, Amazonas, inclusive hasta la Sierra Central, Junín, van a recibir lluvias por encima de los valores normales. Los más afectados obviamente van a ser Tumbes, Piura, Lambayeque, que son los departamentos en donde las lluvias se concentran en mayor medida. Como ocurrió también en el 2017. Como ha ocurrido el 2017, como han ocurrido todos los niños anteriores, ¿no? Si bien es cierto, cada fenómeno del Niño es diferente, cada uno tiene sus propias particularidades, pero hay un factor común: los departamentos del norte
siempre son los más afectados. ¿Y qué hacemos en este caso en particular con ellos? Porque con el Yacu también se vio claramente la afectación, ¿no? Una lluvia de regular intensidad y todo eso quedaba completamente inundado. No hay un buen sistema de drenaje, entre otras cosas, ¿no? No están preparadas esas ciudades para afrontar una situación así. Justamente se creó la Autoridad de Reconstrucción con Cambios para realizar estas grandes obras que tengan un carácter permanente, como por ejemplo, lo que bien dices, este sistema de drenaje del río Piura, por ejemplo, o el manejo integral de todo el río, porque no solamente es la parte de la ciudad, no es el manejo desde las cuencas altas, con presas reguladoras, presas laminadoras, o sea, controlar la cantidad de agua o derivarla por otros lugares a través. Todas esas obras de gran magnitud no se han realizado, lamentablemente. Y vamos a tener que volver a tener que enfrentar ello, ¿no? Entonces, como te decía, los trabajos que se han hecho se han concentrado más en los lugares donde hay población, para que no se afecten. Seguramente van a haber inundaciones en las partes afectando terrenos de cultivo, lamentablemente. Pero lo que queremos es salvaguardar de la vida de las personas y de sus viviendas. Y particularmente en estas zonas vulnerables, en estas familias, ¿cómo se está trabajando? ¿Qué acciones se están generando precisamente para primero identificarla a todas ellas y ver cómo se reacciona? A ver, mire, CENEPRED elabora entre sus funciones escenarios de riesgo, ¿no? Que la idea es, pues, que las autoridades conozcan qué zonas están expuestas para que puedan adoptar las acciones que correspondan. Esto se distribuye a los gobiernos regionales, locales, distritales y también a las autoridades. Pero para elaborar escenarios de riesgo nosotros necesitamos conocer la vulnerabilidad de las personas que están expuestas. Entonces, en ese sentido, CENEPRED desde el 16 de octubre ha empezado a realizar una encuesta puerta por puerta de las zonas vulnerables en 15 regiones, y pretendemos levantar información de alrededor 1.100.000 personas que estarían expuestas a riesgo muy alto. 1.100.000. Exactamente, y en este sentido, aprovechando la llegada que tiene ATV a nivel nacional, de tus ondas, de tu programa al día, Lucho, poder dirigirme a las personas que reciban a nuestros encuestadores, les brinden las facilidades, más que todo responder 20 preguntas que son muy sencillas, pero que les va a servir de mucho, porque eso va a servir de base para que las autoridades elaboren sus instrumentos técnicos y se pueda acumular o almacenar la ayuda humanitaria necesaria para poder darles atención. ¿Y por esta población se va a ver afectada de todas maneras? ¿Hay algún problema en ese sentido de que no están recibiendo? Sí, hay mucha gente que es renuente y es comprensible por el tema de la seguridad, pero nuestros encuestadores están debidamente identificados y muchas veces están acompañados de Serenazgo o de la Policía Nacional, porque ya han habido casos inclusive de robo a nuestro personal que ha estado trabajando en esa zona. Ya está claro que el tema, digamos, de prevención no se hizo, ¿no? De la famosa reconstrucción con cambios no está. Ahora vamos a ver una situación más ya de reacción que de prevención, ¿cierto? En ese sentido, ¿estamos preparados? ¿Están trabajando los gobiernos regionales? ¿Qué maquinaria, qué elementos se van a necesitar de forma urgente? Estas motobombas, por ejemplo, lo que vimos con el Yacu que ocurrió hace poco, ¿no? Que no contaban con esos elementos y el agua seguía emposada ahí días y días. En esos 4.500 millones que ha asignado el gobierno y un poco más tal vez, como te decía, se ha asignado dinero, por ejemplo, al Ministerio de Vivienda, para que adquiera motobombas, acaban de adquirir unos pools de maquinarias también para que realicen intervenciones. El Ministerio de Agricultura, a través de la Autoridad Nacional del Agua, está interviniendo, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios también, y CENEPRED realizó un trabajo también de campo, se hicieron escenarios de riesgo, pero por cuencas hidrográficas. ¿Qué permitía esto? De que los gobiernos regionales conozcan en aquellos sitios donde se está trabajando ya el gobierno nacional, a lo largo de toda la cuenca, y en aquellos lugares donde no se ha trabajado, ellos también van a poder intervenir. Se les ha asignado un presupuesto para ello, ¿no? Recordamos que, por ejemplo, y me haces recordar, Lucho, hay zonas que le denominamos franjas marginales, que son unas zonas alrededor, al costado de los ríos, adyacente a los ríos, en donde por ley no debe vivir población. Sin embargo, habita población, está asentada mucho tiempo, o en quebradas, como acabamos de ver en la nota que empezamos, ¿no? Estas quebradas de Chosica, Chaclacayo, por siempre van a bajar huaicos por ahí.
Entonces, en estas zonas, estas franjas marginales, el Ministerio de Vivienda ha logrado una estrategia muy positiva. Ha logrado reubicar o va a reubicar a 120 familias y creo que se han trazado un objetivo de reubicar a 400 familias a nivel nacional. Este es un proceso muy difícil reasentarlas porque la mayoría de personas ya están asentadas ahí, es sacar. Pero esta estrategia del Ministerio de Vivienda es muy positiva. ¿Cómo los ha logrado convencer? A través de un bono de 85.000 soles para que puedan adquirir una vivienda en alguno de los proyectos que puedan elegir en la zona. Este primer paso se va a dar en Piura, 120 familias que están ubicadas en zonas de muy alto riesgo. Ya van a salir de ahí. Van a salir de ahí. Y esa zona se debe aprovechar porque los municipios pueden poner en valor esa zona, hacer un malecón, construir algo para los niños de diversión, parques, etcétera, en vez de que estén viviendas que cuando lleguen las grandes avenidas de agua va a arrasar con ellos. Y que en muchos casos, y lamentablemente y de forma negligente, muchas autoridades, a cambio de votos, permitían esa situación, ¿no? Porque esa gente precisamente era engañada porque le iba a dar los votos para que lo llevaran a la... ¿no? Ahí hay un tema de tráfico de terrenos, etcétera. Terrible, correcto. Bien, ingeniero Yacanzaki, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Luis.